¿no? Entonces, eh, discuten un poquitito, y especialmente la discusión sobre cuánto es y cuánto pesa y qué cantidad era de este cereal, aparece sí, una discusión de cuánto es este cereal, cuánto es el Homer. Finalmente van a discutir bastante. Lo que pasa es que en la Torá lo que nos dice es que, por ejemplo, aparece el Homer contándonos que los viernes, ustedes saben que en el desierto caía la maná, y la maná caía todas las mañanas y todos iban a juntar menos los días sábados. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, antes de decirles que cumplan el Shabbat, primero les enseñó de una forma muy práctica. Dijo, salgan todos los días a buscar el maná, pero el día sábado no salgan porque no va a caer. ¿Qué pasó? La gente salía igual el sábado y no había caído. ¿Ok? Entonces, así como igual salimos a trabajar porque ese es el último día que justo vamos a hacer el negocio de nuestra vida. Bueno, ok, en el desierto esto ya tenemos 3.500 años de hacer lo mismo. Dios nos enseña a través de cosas prácticas. Dice, mira, el gran negocio no te va a llegar en Shabbat, te va a llegar otro día. Así que un día te puedes tomar para ti. Pero ¿qué pasaba? El viernes caía una porción doble y entonces alcanzaba para el día sábado, porque todos los días cuando sobraba para el día siguiente se pudría. Si tenemos de más se pudre, menos en Shabbat que juntábamos una porción doble. Ahora lo que dice es que aquellos que tenían una familia grande juntaban más y aquellos que tenían una familia pequeña juntaban menos. Sin embargo, dice que todos juntaban un Homer. Entonces, a ver, si el que juntaba más, si el que juntaba menos, ¿cómo todos juntaban lo mismo? Un Homer. ¿Cómo puedo? ¿Qué es una? Medían con elástico. No, no medían con elástico. Homer a lo mejor no es una medida de cantidad, sino que es la medida más difícil de poder entender, que es la medida de la necesidad. ¿No? Algunos necesitan más y esa es la medida, otros necesitan menos y esa es la medida. Interesantemente, el Homer parecería ser, y ojalá nos ayude en este proceso mientras vamos contando los días entre Pesach y Shavuot, a conocer cuál es la medida de nuestras necesidades. Pero bueno, vamos a empezar a ver qué significa y por qué este día 33 en la cuenta del Homer es tan especial. Bueno, yo quería completar un poquito lo que nos explicó, nos enseñó el Rav Dani con respecto a esta cuenta del Homer. La cuenta en realidad es una mitzvah, ¿sí? En la Torah, justamente en la parashá que leemos en este Shabbat, que es la parashá Emor, tiene dentro de ella lo que se llama Parshat Moadim, el relato, el listado de las festividades bíblicas, ¿sí? Desde el Shabbat, Pesach, la cuenta del Homer, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, todas estas festividades aparecen en el capítulo 23 del libro de Baikra, Levítico, y ahí está mencionado Usfartem Lahem Mimojorat Shabbat. Miyoma viaje me tomer atnufa, lleva Shabbatot temimot tiena. Y contaréis, es una mitzvah esta, la gem para ustedes, mi mojorata Shabbat, del día después del Shabbat. Esto va a generar una gran discusión en el Talmud, que enseguida voy a explicarles. Yoma viaje me tomer atnufa, desde que ustedes llevaron la ofrenda del Homer, esta medida que se llevaba, como explicó el Rav Dani, esta medida de capacidad, este Homer era de la cosecha de la cebada, que era la cosecha de la época de la primavera, que se llevaba desde el día siguiente a el primer día de la festividad, o sea, el segundo día de Pesaj. Y a partir de ahí se llevaba esta ofrenda, y a partir de ahí se contaban 7 semanas completas. Lleva Shabbatot Temimotiena. Y hoy en día no hay el templo en Jerusalén, por lo tanto nosotros no llevamos ninguna ofrenda de Homer, pero sí mantenemos la cuenta. Y como tiene que ser completa, esa cuenta se hace en la noche, son semanas, días completos. Entonces, cada noche durante estas, es una cuenta que se hace de días y semanas desde la segunda noche de Pesaj. Esta es la cuenta del Homer. Generalmente se hace dentro del servicio de Arvit, del servicio de la noche, de los servicios religiosos, pero se podría hacer separadamente porque es una mitzvah separada de la tefilá propiamente dicha.
¿Por qué digo que fue una gran discusión esta expresión Mimojorat a Shabbat? Porque si yo lo digo literal, lo traduzco literalmente, y digo, hay que contar desde la mañana siguiente al Shabbat, entonces, ¿qué se entendería? Al día siguiente del Shabbat. Entonces, ¿cuál sería el Shabbat? El Shabbat, el primer Shabbat de Pesaj, el Shabbat que está dentro de Pesaj, cuento a partir del día siguiente. Entonces, ¿cuándo empezaría a contar? Desde el domingo. Y así lo entendió un grupo en la época talmúdica. Había dos grandes grupos de interpretación. Estaban los Prushim y los Tzedukim, ¿sí? Los Tzedukim eran más bien la casta más conservadora y seguidora de la línea sacerdotal, y los Prushim, los fariseos, en castellano, era la línea más popular y más ligada a los rabinos del Talmud. Y los Prushim entendieron e interpretaron que Mimojorat Shabbat, al día siguiente o la mañana después o al día siguiente de ese Shabbat, no se refiere a Shabbat en el sentido de sábado, sino en el sentido de festividad. La palabra Shabbat a veces en la Torá significa no solamente el sábado, sino también la festividad. Y ellos entendieron que es el día siguiente de la festividad, por lo tanto sería el segundo día de Pesaj. Mientras que los Tzedukim entendieron que era el domingo, el día siguiente al Shabbat de Pesaj. Y esto generaba consecuencias alágicas, porque la fiesta de Shavuot no tiene un día fijo, no dice se va a celebrar tal día, sino hay que contar 50 días durante la cuenta del Omer, y el día 50 es Shavuot. Entonces, si yo lo empiezo a contar del día después del primer día de Pesaj, me va a dar un día, pero si lo cuento del día domingo, me va a dar otro día. Y entonces generaba diferencias alágicas. La ley judía se ha guiado por la opinión o la decisión de los Prushim, de los fariseos, que son todos los rabinos que nosotros consideramos de la época talmúdica, que aparecen en la Mishnah o en la Gemara. Ahora bien, con eso sería la cuenta del Omer, que es algo que hacemos hasta el día de hoy. Pero ¿qué pasa con Lag BaOmer? Bueno, eso es algo que ocurrió después. Dentro de este periodo de la cuenta se produjo, de acuerdo a la tradición, eso no aparece en la Torá porque es de la época del Talmud, una epidemia entre los alumnos de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva fue un gran sabio, era la autoridad talmúdica de aquel tiempo, y se produjo una epidemia, y dice el relato que murieron 12.000 parejas de alumnos, o sea, 24.000 alumnos. Y por eso, durante este periodo, posteriormente, en la Edad Media, se estableció que en recuerdo a esta tristeza, este duelo que significaba la muerte de tantos de los alumnos de Rabbi Akiva, este periodo iba a ser un periodo de semiduelo en la tradición judía. Y por eso quedó establecido que durante este periodo, hasta el día de hoy, no celebramos matrimonios, muchos no se afeitan la barba o no se cortan el pelo, y hay quien no hace, no pone música para celebraciones, porque estamos dentro de este periodo en recuerdo a eso. Históricamente hay algunos que lo asocian también porque este periodo histórico fue un periodo muy especial y muy particular en la historia del pueblo judío, el periodo que me refiero a la época de Rabbi Akiva, estamos hablando del siglo II de la era común, del año 130 aproximadamente. Fue un periodo donde la tierra de Israel estaba gobernada por los romanos, que impusieron largos y pesados y duros decretos prohibiendo la práctica de la fe judía, de muchas de las no el estudio de la Torá, cumplimiento del Shabbat y todo eso. Esto hay que pensarlo, que estamos hablando de varias décadas después de la destrucción del Segundo Templo. El Segundo Templo ya estaba destruido en el año 70, y seguían gobernando los romanos, pero seguía habiendo deseos de rebelión y de independencia de los judíos. Entonces hay quien dice que también este periodo de duelo puede tener que ver
con episodios de muerte de muchos luchadores por la independencia o la liberación de la tierra de Israel, y entonces todo este periodo fue marcado como un recuerdo al dolor que significaba la pérdida de miembros del pueblo hebreo en su lucha contra los romanos. Y eso se detuvo en este periodo el día 33 en la cuenta del Omer, Lag BaOmer, y por eso quedó señalado como uno de los, un día de celebración en cuanto a que no hubo muertes en Lag BaOmer. Ese es uno de los motivos que se asocian para la celebración de Lag BaOmer. Bueno, hay algunos de los personajes importantes. Tenemos a Rabbi Akiva, a Bar Kokhba, a Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿No, Dani? Enciende tú el micrófono, Dani. Así es, la idea es que, por supuesto, el contexto en el que nos explicaba el Rab Efraim, ¿sí? Obviamente entendemos que los alumnos de Rabbi Akiva mueren, ¿sí? Estamos hablando, primero una de las cosas que él dijo era que eran 12.000 parejas de alumnos, ustedes saben, y antes hablaba el Rab de dos escuelas, ¿sí? De primero fariseos y saduceos, si bien eran más tendencias políticas, fariseos y saduceos, sí ya nos hablaba de dos escuelas de pensamiento. Este contexto también se repite a lo largo del desarrollo del pensamiento judío, tanto en la Mishnah como en el Talmud. Hay dos grandes escuelas, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, y en general se interpreta que la Torá no se puede estudiar de forma individual. O sea, si uno estudiara la Torá solo, es cierto, puedo leer la Torá solito en casa, pero cada uno podría interpretar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ¿sí? Ustedes saben que la Torá la puede entender como normativa, como ley, la puede entender como alegórica, y a veces podría entender lo alegórico como normativo y lo normativo como alegórico. Cosa que nos encanta hacer, ¿sí? Cuando encontramos algo que al otro ¿sí? No estamos muy de acuerdo, decimos, no, porque la Torá dice, y a lo mejor es una alegoría. El tema es que los que se tienen que poner de acuerdo, y por eso es ambas escuelas, diferentes visiones, por eso no se puede estudiar de a uno, y es muy tradicional que tanto la Torá como los textos sagrados los estudiamos de a dos. Siempre es importante entender eso, que necesitamos del otro, ¿sí? Lleguemos hasta el siglo XX, vamos a llegar ¿sí? hasta Buber y Levinas, que nos van a hablar ¿sí? sobre el yo-tú, ¿sí? la necesidad de la alteridad, de pensar en el otro y de solamente en ese reflejo con el otro poder lograr la verdad, como en algún momento cuando los rabinos en el Talmud no llegan a ninguna conclusión y dice que aparece un bat kol, que aparece la voz divina que dice Teiku. Ustedes saben que cuando juegan algún deporte en Israel y empatan, dicen Teiku. ¿Sí? Esa es la palabra para empate, pero en realidad son las iniciales de Tishbi y Karev, Sheilot Bekushiot. ¿Sí? El Tishbi, ¿sí? Dios, ¿sí? A través del profeta Elías, nos va a enseñar en su momento y nos va a decir, mira, en realidad no existen los empates. Alguien gana, pero como todavía no tenemos la respuesta, la vamos a tener en algún momento. ¿No? Importante, ¿sí? El disenso. El judaísmo trabaja con los consensos a través del disenso, y eso es muy, muy importante. Entonces, nos encontramos que los alumnos de Rabbi Akiva estaban dispuestos a ir a estudiar en pandemia, ¿sí? Iban a estudiar, ¿sí? Se metían en Zoom, hacían lo que sea, pero iban a estudiar en pandemia, ¿ok? Pero como los romanos manejaban el Zoom de ese momento, ¿sí? Que era, no dejaban ir a estudiar Torah, los alumnos tenían que disfrazarse de cazadores, dice el texto, que ahí salían al bosque vestidos de cazadores, con arcos y flechas, y si los romanos los pillaban en el camino, ¿sí? Y le pedían, ¿sí? En el cordón sanitario, les pedían que les muestren el pase ahí de los, ¿sí? Entonces los paraban y decían, no, nosotros no vamos a estudiar Torah, vamos a cazar al bosque. ¿No? Entonces
los dejaban pasar y finalmente iban a estudiar Torah. O sea que desafiaban los peligros que indicaba tanto la epidemia como los peligros que indicaba la autoridad que no permitía estudiar. Y uno puede quedarse con, ¿sí? Es interesante que nosotros jugamos, y nos hablaba el Rab Efraim, con la tradición de que los niños salen al bosque. Antes Eli nos contaba que se venían acá a Lo Barnechea o a Las Condes cuando todavía era campo y se venían acá a tomar piñas y a pintar. O sea, finalmente era salir y estar en contacto con la naturaleza, no solamente por el tema del contacto con la naturaleza, sino de salir de lo cotidiano, ¿sí? Y hacer un esfuerzo por ir a estudiar Torah, ¿no? Que tenía que ver con no importan las circunstancias, ¿sí? Así que si ustedes dicen ya estoy cansado de tanto Zoom, ¿sí? Piensen que hace 2000 años hacían cualquier esfuerzo nuestros antepasados por seguir estudiando. Entonces, si bien podemos quedarnos, como nos decía el Rabbi Efraim, con la parte triste o dramática de la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva, que es cierto, en el Talmud nos cuenta de diferentes cantidades, 7000, ¿sí? Parejas de 7000 llegando a 14 y hasta lo máximo de 12000 parejas. Toda esta idea que a nosotros nos parece una exageración, en realidad tiene que ver con lo que significaba y con tratar de transmitirnos, y ahí voy con una palabra clave de esta festividad, la antorcha, ¿sí? La posta, la antorcha de, por supuesto, seguir siempre estudiando, ¿no? Entonces, acá hay un concepto, aprendimos la tradición de disfrazarnos o salir al bosque o salir con arcos y flechas, ¿sí? Porque en realidad los romanos impedían el estudio de la Torá, y para nosotros el estudio de la Torá está por encima de todo. Por eso dicen nuestros sabios, Talmud Torah Keneged Kulam, la mitzvah de estudiar la Torah está por encima de, o sería el equivalente a todas las mitzvot. Ahora, ¿por qué contamos? Vuelvo un poquitito a la cuenta del Homer. Y bueno, ¿por qué contamos entre Pesaj y Shavuot? Bueno, Pesaj representa la liberación, la libertad física del pueblo, ¿sí? La liberación física, pero esa liberación física necesita de una liberación espiritual, ¿sí? Algo que signifique que el pueblo no solo ya es libre para hacer lo que quiera, sino que tiene un camino, una guía que los conduzca. Y Shavuot representa es la entrega de la Torá y por ende es esa liberación espiritual. Por otro lado, hay que tener en cuenta que todas estas celebraciones, todas las celebraciones bíblicas tienen un origen también agrícola. Entonces, en la época alrededor de la primavera, la época alrededor de Pesaj, era la época de la cosecha de cebada, que según Abravanel y otros, era una cosecha que era una cosecha gruesa, la llamaban, y era la cosecha relacionada al alimento de los animales, mientras que en Shavuot era la cosecha de trigo, que era la cosecha de grano que se usaba para el comestible humano. Entonces, el pueblo de Israel, hay simbolismos ahí, el pueblo de Israel al salir de Egipto mantenía, a pesar de su liberación física, mantenía conductas bastante bestiales, necesitaba un refinamiento espiritual. Y ese refinamiento se da a partir que está representado por la cosecha del trigo, en el momento en que recibe la Torá, ¿sí? Ahí se produce una ascensión espiritual. Hay otras consideraciones místicas, que después vamos a ver, también tiene que ver el tema del Lag BaOmer con lo místico, pero en particular la cuenta del Homer tiene elementos de tipo místico asociados. Por ejemplo, se dice que en Egipto el pueblo judío había descendido espiritualmente, hay 50 portales de ascensión o descenso, y el pueblo hebreo había descendido 49 escalones en nivel espiritual, y llegar al 50 significa que de allí no podía salir ya, de ese nivel de impureza. Cambio, al salir de Egipto se empieza a ascender hacia los 50 escalones de pureza, ¿sí? Y entonces se cuentan 49 y de alguna manera se sale de ese nivel de impureza que estaba representado por
la estadía en Egipto. Y otro motivo también tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, una mujer tiene que estar 7 días después de su periodo para finalmente después de ese periodo estar nuevamente pura, ¿sí? Y en el caso del pueblo de Israel, que muchas veces es asociado como la pareja de Dios en sentido místico, también necesitaba 7 días, 7 semanas de 7 días, 49, para alcanzar nuevamente su pureza y poder recibir la Torá. La Torá. O sea, todos esos elementos tienen que ver con una explicación de por qué esa cuenta de 49 días desde Pesaj hasta Shavuot. Bueno, las figuras más importantes o significativas que aparecen en la historia ligado a Lag BaOmer son Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, y también aparece un líder ya no espiritual, sino de tipo militar, político, que sería Bar Kokhba. Y que fue quien encabezó la revuelta que generó la segunda gran levantamiento contra los romanos, que se produjo entre el 132 y el 135. Bar Kokhba es el nombre de Rabbi Shimon Koshiva, según algunos, o Rabbi Shimon Bar Koshiva, que Rabbi Akiva lo denominó Kokhba, tomando un pasuk, un versículo del libro de Bamidbar, que dice Daraj Kohaf Yaakov, descenderá o transitará una estrella de Jacob, dando a entender que ese sería el ungido, el Mesías. Por eso Rabbi Akiva le dio todo su apoyo como líder espiritual a Bar Kokhba, que era el líder político que encabezó el levantamiento contra los romanos en el 130 entre el 132 y el 135, que entre paréntesis fue el último periodo independiente de los judíos en su tierra hasta nuestros días, hasta 1948. Esos 3 años de Bar Kokhba, que fue ungido como nací, sería como príncipe o jefe de Estado en esa tierra, en Yehudá, ese era el nombre que tenía ese país en aquel momento, la tierra de Israel, fue el último gobierno independiente. Y de alguna manera Rabbi Akiva lo apoyó a Bar Kokhba, diciendo que él era como el ungido, probablemente el Mesías, que iba a traer la redención para el pueblo de Israel. Lo que motivó probablemente, definitivamente, la revuelta, algunos lo dicen, era el gobierno del emperador Adriano, emperador romano, que impuso fuertes decretos de prohibición de estudio de la Torá, de Shabbat, pero parece que la gota que colmó el vaso fue el hecho que la ciudad de Jerusalén, o la zona del templo, fue arada de alguna manera y se pretendía convertir a Jerusalén en una ciudad pagana, incluso le pusieron un nombre a Elia Capitolina, y se pretendió construir un templo pagano, se construyó en la zona del templo y colocar una estatua del dios Júpiter en ese recinto. Y eso encendió los ánimos de los hebreos, que se levantaron y revuelta tuvo el apoyo masivo de toda la población. Lamentablemente sabemos que la revuelta terminó mal porque el poderío del ejército romano era muy fuerte, enviaron legiones que por supuesto arrasaron con la tierra de Israel. El último baluarte hebreo independiente fue Betar, la famosa fortaleza de Betar, y ahí murió luchando Bar Kokhba y todos sus seguidores, ¿sí? Y Rabbi Akiva fue muerto como un mártir del pueblo judío. Quisiera mencionar el hecho especial de una figura que aparece
en esta historia que yo mencioné si al pasar antes, que es Rabbi Shimon Bar Yochai, que también le da un aspecto bastante místico a esta celebración. Rabbi Shimon Bar Yochai fue un alumno de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva tuvo, como explicamos, miles de alumnos, pero hubo algunos alumnos más destacados. Uno de ellos fue Rabbi Shimon. Él representaba una de las corrientes contrarias, por supuesto, a los romanos. Hay una historia que está relatada en el Talmud que dice que Rabbi Shimon estaba con otros dos colegas rabinos y empezaron a hablar acerca de las características de los romanos, de las obras que hacían los romanos. Los romanos eran reconocidos como grandes constructores, carreteras, puentes, edificios, baños públicos. Entonces, mientras hablaban, uno de los rabinos los elogió, dice que podrán ser lo que quieras a nivel espiritual, pero evidentemente son grandes hacedores de infraestructura y construcciones y edificios hermosos y grandes caminos. Otro rabino cayó, o sea, no habló nada, no dijo nada, y Rabbi Shimon dijo, bueno, ellos construyen esas carreteras y esos puentes, pero en realidad le ponen peaje, como diríamos hoy, es para sacarnos impuestos porque no lo construyen de sus bolsillos, construyen casas de baños públicos para dar rienda a sus conductas licenciosas, y criticó duramente a los romanos. Bueno, parece que esto llegó, el relato del Talmud dice, le llegó a oídos de los romanos, y entonces se decidió condenarlo a muerte a Rabbi Shimon, y él, enterado de esto, que lo andaban buscando, huyó. Primero se escondió, dice la tradición, en el Beit HaMidrash, en la casa de estudios, y ahí su esposa le llevaba, él con su hijo, ¿sí? Rabbi Eliezer, y su hijo le llevaba, su esposa le llevaba comida escondidas para que se alimentaran. Pero llegó un momento donde Rabbi Shimon temió que fuera también detenida su esposa y torturada para que le extrajeran de su boca donde él se escondía. Entonces con su hijo se fueron y se escondieron en una cueva. Y permanecieron allí, bueno, por supuesto en la cueva están relatados que se produjeron hechos milagrosos, que creció un algarrobo desde donde ellos con las raíces y lo que daba el algarrobo se alimentaban, y apareció un manantial desde donde podían tomar agua, y allí en esa cueva permanecieron 12 años, gran parte del tiempo se excavaron y se pusieron con tierra hasta el cuello, él y su hijo, para esconderse de la acción de los romanos, y solamente muy de vez en cuando salían para asearse. Y allí permanecieron estudiando todo el tiempo, durante esos 12 años. Finalmente parece que llegó a oídos de él de que ya no los buscaban, y entonces salieron, pero durante todo ese periodo en el que ellos estuvieron en las cuevas, adquirieron conocimientos místicos y a la vez adquirieron poderes casi sobrenaturales. Entonces cuando salieron de la cueva y salieron al campo, vieron que la gente seguía con sus ocupaciones cotidianas. Había gente trabajando el campo, había gente que iba al mercado a comprar cosas, y entonces ellos que habían estado todos estos años dedicados solamente a lo espiritual, a una vida dedicada solo al estudio, encontraron esto absolutamente, que la gente se siguiera dedicando a actividades mundanas, lo encontraron absolutamente fuera de lugar, y entonces cuentan los relatos que ellos tenían propiedades sobrenaturales, y entonces prácticamente les salían como, no sé, rayos X de los ojos, y quemaban la cosecha que estaban haciendo, que estaban cosechando los agricultores, y quemaron casas y cosas así, era terrible. Entonces Dios los mandó de vuelta a la cueva para que se sosegaran, para que se calmaran, para que
calmaran su fuego interno espiritual. Y entonces tuvieron que permanecer otros 12 meses en esa cueva para calmarse, y finalmente, por lo tanto, estuvieron 13 años en la cueva, salieron y pudieron salir a la vida normal. Pero se asocia a Rabbi Shimon con que durante todo ese periodo él adquirió conocimientos místicos profundos que generarían lo que sería la protocábala, o sea, los primeros indicios o las primeras señales de lo que luego fue el movimiento místico conocido como cábala en el pueblo judío. Y la tradición asocia, por lo tanto, a Rabbi Shimon Bar Yochai con la autoría del libro del Zohar, famoso comentario cabalístico a la Torá. ¿Sí? Bueno, desde el punto de vista histórico se pone en duda que haya sido Rabbi Shimon. La persona más probable es aquella que lo dio a conocer ese libro mucho tiempo después que Rabbi Shimon, estaba hablando del siglo XII, XIII, que fue Rabbi Moshe de León, un sabio también sefaradí, de quien él dijo que encontró el Zohar y que era un texto de Rabbi Shimon Bar Yochai, pero la mayoría de los historiadores hoy suponen que fue el mismo Rabbi Moshe de León quien lo escribió. Pero la tradición dice que fue Rabbi Shimon. Bueno, cuando muere Rabbi Shimon, Zohar significa resplandor, de alguna manera luz. Y cuando murió Rabbi Shimon, dicen que en donde él estaba rodeado de sus alumnos, durante toda esa noche hubo fuego y resplandor permanente, y por lo tanto, antes de morir, él dijo que el día de mi muerte sea un día de celebración o de alegría. Y murió, de acuerdo a esta tradición, el día de Lag BaOmer. ¿Sí? Por lo tanto, este día quedó también marcado como el Ilula de Rabbi Shimon, que es decir, la celebración, la alabanza para Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon está sepultado en Merón, en el norte de Israel. Al lado está la tumba de su hijo. ¿Sí? Yo estuve hace bastantes años en Merón, y hoy en día hay una pequeña yeshiva allí. Es un lugar en el Galil, en el norte de Israel, una zona bien boscosa, y a diferencia del norte de Israel es bastante más florido y es con vegetación, a diferencia del sur de Israel, que es muy seco. Y allí en Merón, el día del Lag BaOmer es el día donde se producen las celebraciones centrales, digamos. Allí se congrega mucha gente, hay como un peregrinaje a Merón. Cuando yo fui era en febrero y no había nadie, pero a la época del Lag BaOmer va mucha gente, ya desde varios días antes, y pernoctan allí, y se enciende la primera gran fogata que se enciende en Israel, se enciende allí en Merón. Es cierto, vamos a hablar un poquitito de las tradiciones, ¿no? Justamente ya nos fue llevando el rabino Efraín. Nos contaba recién justamente la conexión de esta festividad con la mística. Entonces, es cierto que se da a través de este personaje que se llama Rabbi Shimon Bar Yochai, que además de tener poderes místicos, ¿sí? Antes de que existieran los X-Men, ¿sí? Lo teníamos a Rabbi Shimon y a su hijo que quemaban ahí con los ojos, pero también nos habla de lo que significaba el concepto de la mística, ¿sí? Y fuimos viendo varias cositas que tenían que ver con la mística. Una de las primeras técnicas de la mística la contábamos al principio cuando hablábamos de que cada letra en el alfabeto hebreo tiene un valor numérico. ¿Por qué? Porque esto indica y es o sea, la mística, si bien tiene que ver con esta capacidad de estudio, esta elevación espiritual y con una capacidad casi extrasensorial que me da algunos poderes místicos, como lo llamamos, ¿sí? También la mística incluye determinado concepto de técnicas, ¿sí? Técnicas místicas que nuestros sabios van a conocer con el nombre de Sod o lo oculto, ¿sí? Parte de estas técnicas místicas que nosotros utilizamos es, por ejemplo, entender que si bien las letras
las palabras tienen un significado o un sonido, también tienen determinada energía. ¿Qué significa que tienen energía? Que cada letra tiene una energía de acuerdo a, ¿sí?, a la forma en que suena y a su valor. Y por lo tanto, confluyen, cada palabra tiene una energía especial cuando es expresada y cuando es nombrada. Por lo tanto, a través de la palabra, vamos a llegar a los cuentos más adelante del golem, ¿sí? Una palabra le puede dar la vida a un muñeco o de tierra, o, por ejemplo, el nivel de las palabras que a través de la pronunciación de las palabras, nosotros podemos decir una bendición por la curación de una persona. Entendemos que hay un proceso místico que no solamente está porque diga una bendición, sino porque el poder de la palabra y de nombrar determinadas palabras tiene un efecto místico. No seremos Rabbi Shimon Bar Yochai, pero nuestro concepto de que con nuestras palabras podemos llegar hasta otro lado, eso es un concepto místico. Como les decía, la palabra Lag BaOmer, el saber que vale el número 33, es un concepto místico. Y, por ejemplo, algo muy interesante es que la palabra Sod, que significa lo secreto o lo oculto, ¿sí?, tiene un valor numérico especial porque vale, la Samaj vale 60, la Vav vale 6 y la Dalet vale 4. Me suma un valor numérico de 70, esa palabra, Sod, lo oculto, lo secreto. Interesantemente, en la tradición judía, la palabra yain, que significa vino, tiene dos letras yod, cada una vale 10, 20, y una letra nun, que vale 50. 20 más 50 me da también 70. Quiere decir que lo sod, lo secreto y lo místico tienen el mismo valor que la palabra vino. Y uno dice, ¿y eso qué hacemos con esto? Para la mística son sinónimos. Por lo tanto, cuando ustedes me preguntan, ¿por qué tomamos vino cuando llega Shabbat? ¿Por qué tomamos vino en una fiesta? Y el vino representa la alegría aparte, porque generalmente decimos que el vino nos pone alegre, pero aparte representa la alegría. La alegría y la mística, ¿sí?, el poder de tu alegría, el poder de la mística es fuerte. Entonces, fíjense cómo confluye todo esto en este día que dijimos que es el único día libre en este periodo de duelo. Eso en realidad, ese concepto de alegría, ese único día alegre, entonces el concepto de semiduelo, pero que además en realidad no solo es alegría, sino que además es contacto místico con las enseñanzas de Rabbi Shimon Bar Yochai. Todo esto empieza a confluir para hacer algo especial. Nuestros jajamín fueron, porque uno dice, no, esto es solamente de alguien que se tomó algo, ¿sí? Estaba muy alegre. No, a ver, los rabinos establecen en la Mishnah Nichnas Yain Yotze Sod, o sea, donde entra el vino salen los secretos, lo cual es muy real, pero además porque están hablando de que hay una relación numérica, ¿sí? Los rabinos, por más racionalistas que seamos, siempre utilizamos la mística. Y es muy interesante porque cada una de nuestras festividades está cruzada por elementos místicos que a veces por sobre racionalizar las cosas no le prestamos atención. Pero en Lag BaOmer damos un poquitito de rienda suelta. Una de las cosas que nos hablaba el Rabbi Efraim era, ¿sí?, de Lag BaOmer, ¿sí?, y el Ar Merón, el monte Merón, que hoy en día, la verdad, no solamente judíos observantes, sino que todo el mundo en Israel se toma la oportunidad, que tiene la oportunidad, en algún momento va al Monte Merón para Lag BaOmer, porque sería casi el Woodstock israelí, pero obviamente con otras características, ¿sí? Realmente es un espacio donde la mística, ¿sí?, llena, ¿sí?, llena el alma, donde hay mucha energía, mucha gente cantando y un elemento principal que son las fogatas. Antes me decía Isca, dice, bueno, ¿y cómo vamos a hacer que acá hay restricciones con la fogata? Bueno, les puedo mostrar, por ejemplo, que a través de la técnica, ¿sí?, se pueden hacer fogatas. Hoy en día tenemos lamparitas que dan luz, ¿sí?, que se prende y se apaga, y podemos ser inclusive ecológicamente respetuosos y mantener también la tradición del Lag BaOmer. Así que los invitamos para hacer un espíritu más festivo para el día jueves, ¿sí?,
pónganse, pueden, no les digo dónde pueden, pero hay algunos negocios que venden lamparitas así, y si no, si están estas, pueden hacer, prender un fósforo, pueden prender una vela, y háganse alguna comida asada, puede ser verdura también. El olorcito asado ya enseguida les va a hacer pensar que ese fuego es un fuego real, ¿sí? En el mundo de la mística podemos volar y crear imágenes, y con esto juega. ¿Por qué? Porque el fuego es un elemento muy, muy importante para nuestra tradición. Primero, fuego en hebreo, ¿sí?, se dice esh, y es interesante que con la palabra esh, ¿sí?, sale el concepto de enoshut, ¿sí?, humanidad. Ish, hombre, y isha, mujer, ¿sí? La enoshut, ¿sí?, es fuego, hay un concepto de fuego. La forma iniciática, digamos, o protosemita del término fuego en arameo se pronuncia nura, de donde viene el término menorá, ¿sí? Menorá, y donde sale la palabra or, luz, o Torá, ¿sí? Torá es también luz, o sea, fíjense, la Torá relacionada con el fuego. Y una de las cosas importantes es que si nosotros entramos a entender que la función, fíjense, lo que hace es que tanto Rabbi Akiva como Rabbi Shimon Bar Yochai, que dice que difundan, que sigan difundiendo la energía y la alegría, en la época de nuestros Jajamim, en la época talmúdica, específicamente había información que tenía que llegar desde Israel hasta Babilonia, por ejemplo, para avisar que habían comenzado un nuevo mes, ¿sí? No repartían calendarios, ¿sí? No estaba la verdulería de la esquina que te daba un calendario, ¿sí?, sino que no había opción, había que esperar que los rabinos digan, señores, empezó el mes. ¿Y cómo hacía esto? Se hacía en Israel, pero había judíos que vivían en la diáspora, y por lo tanto había que avisar. Entonces, por una serie de montes que conectaban Israel con Babilonia, iban encendiendo fogatas para avisar también que se había iniciado el mes. Se producían algunos problemas, especialmente como decía el rabino Efraim, como decían, yo quiero que empiece Shavuot en tal fecha, ¿sí? Algunos prendían en la mitad las fogatas, hacían un lío, pero el fuego es un proceso de transmisión, ¿no? De hecho, nosotros todavía decimos, transmitimos el fuego, ¿no? Transmitir la pasión. Y de hecho hay un versículo muy hermoso cuando Abraham va con su hijo hacia el monte Moriah, dice que el fuego está en su mano, ¿sí? No nos queda muy claro qué es, si llevaba una antorcha, si llevaba piedritas para hacer fuego, ¿sí?, o si realmente nos hablaba del fuego, la pasión. Entonces es interesante como dentro del texto bíblico, dentro de la Torá y dentro del concepto místico, el fuego es importante, no solamente porque representa la transmisión, representa la Torá, representa la fuente, representa nosotros cuando recordamos a un ser querido, encendemos fuego. Entonces hay esta conexión, ¿sí? Entonces Rabbi Shimon Bar Yochai pidió, recuérdenme con alegría y prendamos, ¿sí? Y entonces prendamos las fogatas. Entonces, una idea importante de Rabbi Shimon Bar Yochai es que nos deja este legado, digamos, el concepto místico para él, su muerte tiene que ser un motivo de alegría y no un motivo de tristeza, cosa que es novedoso, digamos, a nadie se le ocurriría algo así, y él cambia una tradición importante, ¿sí?, de transforma el duelo en alegría, ¿sí? Entonces esta transformación del duelo en alegría, lo mismo está aplicado en esta historia, transformamos en este periodo de duelo ese día como un día de alegría. Así que la primera tradición de este día, porque hay varias, ¿sí?, que ahora nos va a seguir contando el Rabbi Efraim, la primera tradición de este día es encender fogatas, y por supuesto, si hay una fogata encendida, vamos a cantar alrededor, vamos a bailar alrededor, vamos a comer alguna comida que habremos acercado al fuego, ¿sí? Y además hacemos algunas otras cosas. Sí, también hay, se dice que en la época, en esa época, donde existía una prohibición del estudio de la Torá,
salían los jóvenes con arcos y flechas, diciendo que iban en realidad que iban a cazar al bosque, y en realidad llegaban y lo cierto es que estudiaban Torá y hacían también una fogata, otra posibilidad de motivo de la fogata, para sentarse alrededor del fogón a estudiar la Torá. Por eso hasta el día de hoy hay una tradición también de los niños de salir a los bosques y a los campos, no solo los niños, y a organizar picnics y barbecues y asados, ¿no? Cosas al fuego. Me gustaría también mencionar algo que no habla, yo hablé de mucho de Rabbi Shimon Bar Yochai, algo de Bar Kokhba también, por supuesto, y mencionar algo que tiene que ver con Rabbi Akiva, que es la importancia que ha tenido Rabbi Akiva y lo que nos legó y que significa una enseñanza para todos los que estamos aquí. Rabbi Akiva primero fue martirizado, fue muerto y fue quemado en vida por los romanos, y esto de su muerte también hubo muchos mártires del pueblo judío, y es algo que nosotros recordamos, muchas veces no sabemos esto, en el día de Yom Kippur, en el servicio de Musaf, más bien hacia el final del servicio de Musaf, hay todo un relato acerca de el martirologio, se llama, de 10 sabios en época de los romanos, en donde se relata dentro de lo que es la tefilá de Yom Kippur acerca de la muerte de estos sabios a manos de los romanos. Pero Rabbi Akiva tiene una enseñanza muy grande, porque Rabbi Akiva no fue siempre Rabbi Akiva. Fue Akiva ben Yosef, un simple pastor, analfabeto hasta los 40 años, quien se casó con una mujer, Rachel, hija de un propietario rico de Jerusalén, Calva Sabúa, y él prometió que él se convertiría en un estudioso de la Torá. Y a los 40 años fue a estudiar, a una edad que uno ya deja eso, y se sentaba con los niños que estaban recién empezando a aprender para él aprender. Hay un relato que dice que él vio, que él pasó y vio como una roca estaba horadada, tenía como un agujero, y ese agujero, ese hoyo que había, era producto de una gota que caía permanentemente durante años, hasta que horadó la piedra. Y entonces él dijo, si la gota tiene esa perseverancia de seguir machacando hasta horadar la piedra, ¿cómo yo no puedo tener la perseverancia para estudiar y horadar de alguna manera mi cabeza dura y aprender Torah? Y entonces nos enseña que no hay edad para comenzar a aprender. Y todo nuestro compromiso con el estudio de la Torah, que es fundamental, está relacionado con la educación a toda edad, o sea, no solo desde niño. El judío es siempre un alumno, nunca termina de ser alumno, aun cuando enseña a los demás, siempre a la vez está estudiando, siempre está aprendiendo. Por algo el nombre del sabio judío es Talmid Jajam. ¿Saben lo que quiere decir Talmid Jajam? Estudiante inteligente o sabio, o sea, siempre es alumno. Y bueno, esa es una de las enseñanzas que nos entrega el gran Rabbi Akiva, que se convirtió en uno de los sabios más importantes, gran tanaíta del pueblo judío, de los autores de la Mishnah. Y bueno, eso es un mensaje que nos trae hasta nuestros días, ¿sí? El compromiso con el aprendizaje, la educación, la enseñanza, y cómo el pueblo judío estuvo dispuesto a sacrificarse siempre por los valores de la Torá. Hay muchas historias, muchos relatos relacionados a Rabbi Akiva. Hay una historia muy famosa que dice que cierto romano le interrogó por qué el pueblo judío se arriesgaba a aprender Torá en circunstancias que era muy peligroso, porque los romanos los perseguían. Entonces él trajo el ejemplo de un zorro que andaba caminando por la orilla del mar y vio a los pececitos que iban de un lado al otro escapando de las redes de los pescadores. Entonces el zorro, que por supuesto se quería comer a los peces, le dijo, vengan aquí, vengan a la orilla, vengan a la playa, a la arena, que aquí yo los voy a cuidar, así no tienen que andar corriendo
escapando de las redes de los pescadores. Y los pececitos le contestaron, preferimos seguir en el agua, que es nuestro hábitat, antes que salir de él, por más seguro que parezca la playa. Y entonces Rabbi Akiva le dijo a este romano, los judíos, nuestro hábitat es la Torá. Entonces, aún en riesgo, nosotros siempre preferimos estar con la Torá que fuera de nuestro hábitat natural. Y esta es una enseñanza profunda y significativa para cada uno de nosotros, aún en nuestros días. Bueno, estamos muy encima de la hora. El Rav Dani tiene que oficiar en una Shivá, en unos minutitos más. Vamos a pasarle la palabra al presidente de la comunidad, Abraham Cohen, para que también nos, o sea, ya quedó la pelota ahí picando, ¿sí? De que, ¿sí? Tenemos que aprender a nadar en el agua, y hay que estudiar mucha Torá para saber nadar mejor. Hola, buenas noches a todos, qué gusto de tenerlos por acá. Es como si estuviéramos todos juntos en una casa. Primero que nada, gracias a los RAP, porque la verdad que ha sido una clase, no quiero usar la palabra magistral, extraordinaria, nos han enseñado de todo con respecto al Lag BaOmer. Yo quiero recordarles también que este jueves tenemos una actividad en conjunto con la Nueva Bnei Israel y con Beit Amunah el 29 a las 7:30 de la tarde. Así que espero que todos ustedes puedan participar con nosotros y vamos a ampliar mucho más este conocimiento con respecto al Lag BaOmer. Y quiero recordarles que nosotros estamos utilizando esta plataforma Zoom, que muchas veces nos cuesta usarla. Así que el día 6 de mayo vamos a hacer un taller para enseñarle a toda la gente a cómo utilizar esta plataforma para que se nos haga más fácil. Queridos amigos, gracias por haber participado con nosotros. Dani, sé que tienen que entrar a una chivada, así que buenas noches, Efraín y Daniel, y si Dios quiere nos vemos en la próxima actividad. Buenas noches a todos. Un gusto. Buenas noches. Gracias, Abraham, gracias, Efraín. Nos preparamos el jueves, no se olviden, tengan preparado la fogatita virtual o con una velita, y tengan preparado algo rico asadito para crear ambiente. ¿Sí? Ahí compartimos todo. Lástima que el aroma no se pueda pasar por el Zoom. Laila Tov. Laila Tov. Buenas noches. Chao a todos. Gracias. Chao, gracias. Erev Tov, Lekulam. Chao. Erev Tov, chao, Normita. Chao, gracias por invitarme. Chao, chao. Chao, chao, chao. Muchas gracias. Chao. Chao.